El Holodomor o matar de hambre en español. Es el nombre atribuido a la hambruna que devastó el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania y otras regiones de la URSS, en el contexto de la colectivización de la tierra emprendida por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante los años 1932 y 1933, en la cual habrían muerto de hambre entre 1,5 y 12 millones de personas. Los archivos secretos desclasificados tras la disolución de la Unión Soviética reflejan un aumento de la mortalidad en 1932 estimado en una tasa adicional a la media de años anteriores de unas 150.000 personas, mientras que en 1933 refleja algo más de 1,3 millones de personas, lo que hace un total de unas 1,5 millones de personas fallecidas a consecuencia directa de la hambruna, según estos documentos. Y bien, desde 1934, tanto la mortalidad como la natalidad descendieron entre 20 y el 40% en comparación con la media de los años previos a la hambruna. Este suceso también es conocido como genocidio ucraniano o holocausto ucraniano. Algunos académicos sostienen que la hambruna fue planeada por Stalin para eliminar un movimiento independentista ucraniano. Otros sostienen que la hambruna fue una consecuencia del proceso de industrialización soviético. La naturaleza genocida del Holodomor se verifica al haber fuertes indicios de que el régimen soviético creó la hambruna artificialmente. No fue causada por el caos ni por fallo, sino por culpa de las requisas, así que eso solo pudo ser intencional. Los partidarios de la visión del genocidio consideran que la hambruna está relacionada con la política de rusificación de Ucrania y la supresión del idioma ucraniano, las élites culturales y los representantes implementados después de la hambruna. El general del NKVD, Vsevolod Batritsky, creía que se produciría un levantamiento armado en la primavera de 1933 para derrocar el gobierno soviético y crear una nueva nación capitalista de Ucrania. El secretario del Oblast Kharkov, Pavel Pochiev, se refirió a los nacionalistas burgueses como enemigos de la clase que deben ser eliminados. La primera oleada de purgas que tuvo lugar entre 1929 y 1934 tuvo como objetivo la generación revolucionaria del partido, que en Ucrania incluía a muchos partidarios de la ucranización. El 23 de febrero de 1933, Andriy Kivlilia fue nombrado para el comisario de la educación en Ucrania, quien abogó por destruir los sentimientos nacionalistas en Ucrania en el campo de la batalla del idioma. Las autoridades soviéticas apuntaron específicamente al comisario de educación en Ucrania, Mykola Skripnik, por promover una reforma del idioma ucraniano que eran vistas como peligrosas y contrarrevolucionarias. Skripnik se suicidó en 1933. La gran colectivización. En la década de 1930, Stalin decidió implantar una nueva política para la URSS a través de una radical transformación de sus estructuras económicas y sociales, buscando los siguientes objetivos: la colectivización estatal de la agricultura, la expropiación por el Estado soviético de las tierras, las cosechas, el ganado y la maquinaria. De esa forma, el Estado pasaría a establecer los planes de explotación para regular la producción y obtener un modo de alimentar a las ciudades y al ejército casi gratuitamente, así como exportar los productos. Establecer un efectivo control político-administrativo sobre los campesinos, fortaleciendo el régimen soviético. Ese apoyo sería igualmente garantizado sobre los alimentos por medio de la eliminación de la clase más pudiente de la sociedad rural, los kulaks. Una industrialización acelerada de la Unión Soviética, teniendo como base las exportaciones de productos agrícolas, sobre todo los cereales. El proceso de colectivización de la agricultura fue una decisión del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, tomada en diciembre de 1929. La colectivización fue una verdadera guerra declarada por el Estado contra el modelo rural tradicional. Los campesinos, el 82% de la población soviética, fueron obligados a entregar sus medios de producción a la colectivización, cuyas pautas de producción las fijaban las autoridades centrales.
La mayoría de los campesinos aún se encontraban en régimen de servidumbre, trabajando para los kulak, pequeños agricultores a los que el zar Alejandro II de Rusia había emancipado y entregado tierras. Para su ejecución, los funcionarios, miembros del Partido Comunista que estaban presentes en los campos, fueron apoyados por las brigadas de activistas provenientes de los centros industriales. La respuesta de los kulaks fue muchas veces extremadamente violenta. Había numerosas revueltas, disturbios y sabotaje por todo el país. Como respuesta a la colectivización, los kulaks sacrificaron a más de 18 millones de caballos, más de la mitad de los existentes en todo el país. Tras estallar disturbios y revueltas, enviaron enseguida al Ejército Rojo para sofocar la rebelión de los kulaks. En 1929 se arrestó a miles de intelectuales ucranianos bajo falsos cargos, siendo fusilados o enviados a campos de trabajo en Siberia. La resistencia movilizó cerca de 3 millones de personas, en particular de las regiones pobladas por los cosacos, de los ríos Don, Volga, Kubán, del norte del Cáucaso y sobre todo en Ucrania. Las víctimas de la represión fueron simplemente abandonadas en esos territorios distantes e inhóspitos. En consecuencia, aproximadamente 530,000 deportados, entre ellos muchos niños, murieron por frío, hambre o los trabajos extenuantes. A partir de 1931 comenzaron grandes problemas de falta de alimentos en varias regiones de la Unión Soviética que condujeron a la muerte por inanición de millones de personas, una situación conocida perfectamente por las autoridades. La situación fue especialmente grave en Kazajistán, así como en las principales zonas cerealeras Ucrania, el norte del Cáucaso y las riberas del río Volga, donde se había producido la mayor resistencia contra las políticas de colectivización agrícola. Exceptuando el caso particular de Kazajistán, las causas que provocaron la tragedia fueron globalmente idénticas, siendo atribuibles a la hambruna forzada. Por el año 1932, el gobierno de los soviets dejó de ofrecer datos censales hasta 1937, año en que la población ucraniana había mostrado un drástico retroceso de apenas 25%. Los datos apuntan igualmente que en los años 1932 y 1933 tuvieron una cosecha en línea con la producción agrícola de los años previos, por lo que la hambruna no podría achacarse a la mala cosecha del bienio de 1932 y 1933. La cosecha de 1931 fue de 18,3 millones de toneladas de grano. La de 1932 fue de 14,6 millones de toneladas de grano y la de 1933 fue de 22,3 millones de toneladas de grano. En 1932 se produce una terrible sequía que disminuye y perjudica las cosechas. Una grave desorganización de la producción agrícola causada por las medidas de desculaquización que sirvieron para reprimir a las élites rurales. La colectivización forzada llevó a muchos de los campesinos a rebelarse de forma desesperada y violenta, destruyendo gran parte de su patrimonio, cosechas y ganado. La ineficacia y la miseria que caracterizaron las colectivizaciones inmersos en un contexto de violencia generalizada y caos. Las sucesivas e implacables cuotas requisadas a través de las cuales el Estado procuraba solucionar el triple problema: la industrialización acelerada, explosivo crecimiento urbano motivado por el éxodo rural y la necesidad de frenar la deuda externa mediante un incremento en las exportaciones de materia prima. La resistencia de los campesinos, que consideraban las medidas de la colectivización como una vuelta a la servidumbre, trabajando cada vez menos, debido a su reticencia al modelo colectivista impuesto por el régimen, como consecuencia de la debilidad física generada por la falta de alimento. Muchos sacerdotes fueron arrestados. Muchos fueron enviados a campos de concentración a Siberia. Otros fueron fusilados. Mi padre fue uno de ellos. Nunca regresó. Fue mi experiencia personal. 30 obispos fueron asesinados. Perecieron miles de sacerdotes. Se exterminaron a cientos de miles de fieles. También fueron arrestados el metropolitano Vasil Levkiusky y sus dos sucesores.
Hasta el día de hoy no sabemos qué suerte corrieron. La iglesia estaba colmada de fieles. Algunos comunistas entraron allí a caballo y me ordenaron que me desvistiera. Era el mes de marzo. Afuera había nevado. La nieve estaba derritiéndose y tuve que caminar con el agua hasta las rodillas mientras ellos iban a caballo. Me interrogaron, pero yo no contesté a sus preguntas, por lo que me premiaron con golpes de pistola por mi espalda. Comenzaron a descolgar los íconos y a destrozarlos contra el suelo. La gente quería entrar a la iglesia, pero no se la dejaba. Destrozaron todo. Rompieron todo lo que había en la iglesia y la gente permanecía afuera llorando porque no podía hacer nada. Cuando un hombre subió para soltar la campana y ésta cayó al suelo y sonó, toda la gente irrumpió en llanto. Todos lloraban al despedirse de la campana. En el invierno de 1931 vinieron a echarnos de nuestra casa. Los activistas, un grupo de personas, si es que puede llamárseles personas, entraron a casa, revisaron todo y nos asustaron muchísimo. Después dijeron, salgan, esta casa ya no es de ustedes. Pero mi madre no quería irse. Por lo menos déjennos pasar lo que queda del invierno aquí, imploró. ¿A dónde puedo ir con estos niños y estos ancianos? Los hombres la alzaron y la arrojaron afuera. Un miliciano activista quedaba de guardia en la puerta. Mi madre nos gritó, niños, no abandonen la casa. Hubo lágrimas y gritos. Fue terrible. Nos aferramos a los bancos, gritando y negándonos a soltarnos. Entonces, los hombres comenzaron a sacarnos uno por uno. Así, uno a uno, nos echaron a los 6 de la casa. Un vecino valiente a riesgo de ser deportado albergó a su familia. Gracias a Dios yo no maté a nadie, no hice arrestar a nadie, no informé. Y yo gritaba, e imploraba y maldecía, y por supuesto amenazaba. El que no traiga ningún grano es mejor que se cuide del castigo de la dictadura del proletariado. Bueno, yo parloteaba como todos y creía que eso era necesario. Mi padre estaba muy en contra de la colectivización. Decía que estaban arruinando la aldea, que los bolcheviques no sabían nada acerca de la administración de una granja, que hasta los viejos terratenientes eran mejores administradores que las autoridades soviéticas del lugar. Pero, ¿quién cree a su padre cuando tiene 18 o 20 años? Нічого не давали. Не давали. Значить, фактично тут саботаж пройшов. Значить, повстання, потім саботаж. Не здались люди. Hubo rebelión y después sabotajes. La gente no se rendía. Atacaban a las autoridades locales, pero generalmente no mataban a nadie. Solo los ataban y los arrojaban adentro de un granero o simplemente los sacaban fuera de la aldea y recuperaban su propiedad, sus caballos, sus vacas y las herramientas que les habían sido quitadas por la granja colectiva. Se apoderaban de todo eso de nuevo. Vasil Sokil fue testigo del ataque de un escuadrón de la policía secreta GPU contra un solitario y desafiante campesino. Formaron un gran círculo alrededor de la casa. Cuando se dieron cuenta de que el campesino en el interior de la casa ya no tenía balas, tiraron una granada al altillo. Después de todo esto, se produjo un gran silencio. El hecho de esta forma de resistencia armada quedó profundamente grabado en mi memoria.
Yo fui testigo de que aún en esas terribles condiciones había gente que creía que se debía luchar por el derecho del campesino ucranio a vivir tal como lo había hecho siempre. Los trabajadores recibían tarjetas de racionamiento y podían obtener su comida en el almacén de la aldea. Algo así como 1 litro de leche y 2 hogazas de pan por semana. Pero los campesinos, los granjeros, no podían conseguir nada en ningún lugar y se morían de hambre. Al día siguiente de que la gente del gobierno les quitara todo lo que tenían, ya no les quedaba nada para comer ni a dónde conseguirlo. En 1931, como consecuencia de las mejores cosechas en Siberia Occidental y en Kazajistán, millares de kulaks de Ucrania y del Cáucaso Norte y de la región del río Don fueron acrecentando la existencia de suministro. Por este motivo, los órganos estatales, y a pesar de ser una cosecha bastante mediocre, obligaron a Ucrania a contribuir con el 42% de su producción cerealera, lo que unido a la colectivización forzada y a la desculaquización provocaron el empeoramiento y la desorganización del ciclo productivo. En Ucrania y en otras regiones, a partir de la primavera de 1932, la situación provocada por las muertes por inanición y el éxodo masivo de campesinos a las ciudades suscitó la preocupación de las autoridades de varias repúblicas de la Unión Soviética. Por su parte, el gobierno central, motivado por la necesidad, estableció la cuota para la colecta de 1932 en 29,5 millones de toneladas, de los cuales 7 millones se debieron obtener de Ucrania. Se creó un conflicto entre dos bandos. Los gobiernos campesinos, que intentaron por todos los medios conservar una parte de la cosecha, y las autoridades locales obligadas a cumplir con la cuota impuesta por el gobierno. Las incautaciones de cereal fueron tan grandes que los campesinos se vieron en la necesidad de esconder la mayor cantidad posible para garantizar las reservas alimentarias indispensables para su supervivencia. La campaña de la recolección de 1932 se vio envuelta desde el inicio en innumerables problemas y dificultades. Manifestaciones de los campesinos afectados por el hambre, abandono de los campos, robo de los bienes pertenecientes a los kulaks, junto con la renuncia de muchos funcionarios locales y regionales del partido o de los soviets, por no querer aplicar las medidas necesarias ni requisar las cantidades exigidas por el gobierno para cumplir con la cuota que condenaría de hambre a decenas de millones de personas. Inicialmente, Stalin manifestó su creciente impaciencia respecto al lento ritmo que caracterizó la campaña de requisa de Ucrania, acusando a los dirigentes locales de la responsabilidad de la situación debido a su laxitud y la falta de firmeza contra los actos de sabotaje y de terrorismo. Y para superar esas dificultades, el 7 de agosto de 1932 entra en vigor la ley sobre el robo y dilapidación de la propiedad social, más conocida como la ley de las 5 espigas, que incluía penas de hasta 10 años de condena en los campos de trabajo forzados. Las brigadas encargadas de la colecta efectuaron auténticas expediciones de castigo, normalmente en las regiones cerealistas. Estas apropiaciones fueron acompañadas de innumerables abusos, violencia física y detenciones de kulaks. A pesar de una ligera reducción de los objetivos de la colecta y una represión extremadamente más dura, siendo condenadas más de 100.000 personas a muerte en los primeros meses de aplicación de la ley. Para el día 25 de octubre, Moscú solo recolectó el 39% de la cantidad exigida a Ucrania. El término kulak siguió utilizándose por los grupos deportados en Siberia y Kazajistán. Por otro lado, las deportaciones también tuvieron como objetivo potenciar la colonización y explotación de los inmensos recursos de esas regiones. En total, en el contexto de la campaña de kulakización 1930-1932, fueron deportadas de modo caótico y precipitado cerca de 2.800.000 personas, 300.000 de las cuales eran ucranianas. Los supervivientes trabajaron en las empresas dedicadas a la explotación de los recursos naturales, forestales, mineros, metalúrgicos,
vías de comunicación, etc., siendo tratados como verdaderos esclavos sujetos a todo tipo de privaciones y abusos. La decisión de utilizar el hambre, provocándola artificialmente con la intención de dar una lección a los campesinos, la tomaron en el otoño, en un contexto delicado por el dictador, con la agudización de la crisis provocada por el primer plan quinquenal y el suicidio de su esposa Nadezhda Agiluyeva. El 22 de octubre de 1932 son enviados para Ucrania y para el Cáucaso Norte 2 comisiones extraordinarias dirigidas respectivamente por Vyacheslav-Molotov y Lazar Kaganovich, con el objetivo de acelerar las colectas y teniendo el apoyo de los más altos responsables del NKVD, incluyendo Guerny Yagoda. Simultáneamente, millares de agentes de la policía política y de paramilitares del partido fueron movilizados para paliar la ineficacia de las estructuras comunistas locales y reprimir cualquier acto de sabotaje. Entre noviembre y diciembre, más de 27,000 personas fueron detenidas. Entre noviembre y diciembre, el 30% fueron dirigentes de las colectivizaciones y pequeños funcionarios rurales con base en la acusación de sabotaje en los planes de la colecta. El recurso y el arma del hambre adquieren una magnitud y violencia particulares en los territorios ucranianos. Stalin, en perfecta coherencia con su propio análisis acerca de los orígenes y dinámicas del fenómeno nacional, considerando a Ucrania un caso de especial gravedad debido a una unión profunda entre nacionalismo y burguesía. El dirigente del NKVD ucraniano, Vyacheslav Vasiliki, define el 5 de diciembre de 1932 como la principal misión desempeñada por la policía política de la República: el urgente desmantelamiento, identificación y eliminación de los individuos contrarrevolucionarios y los kulaks peculiaristas que sabotean las medidas aplicadas por el gobierno soviético y por el partido en las aldeas. Fue una orden oral dictada por Stalin. Yo me enteré de que existía un plan definido por las instrucciones que nos impartiera Stanislav Kozior, secretario del Partido Comunista de Ucrania. Stalin había declarado: el kulak quiere aplastar nuestro gobierno soviético con la mano huesuda del hambre. Nosotros torceremos esa mano huesuda. Los rusos iban de casa en casa llevándose toda la comida que encontraban. Comenzaban por los granos, la harina, el trigo, la cebada, en fin, todo lo que hubiera hasta la última migaja. Se llevaban las remolachas, papas, habas que la gente guardaba en sus sótanos o en las casas. Además, no confiaban en la gente, registraban las casas, revisándolo todo. Cavaban en el piso, en las paredes y en los hornos, a menudo destrozándolos. Así corrían de casa en casa, quitando todo a los campesinos. Era una ley terrible. Si ellos descubrían a un niño recogiendo una espiga de trigo y tratando de comer los granos aún tiernos, consideraban este acto como un crimen muy grave. La orden del gobierno era castigar al que fuera, incluso con la pena de muerte. La granja colectiva donde trabajaba mi padre había sido fundada en 1928. Era una granja importante, una buena granja, pero a pesar de ser la mejor de los alrededores, sufrió más que las otras porque sus integrantes eran disciplinados y tenían todo organizado a tiempo. Los camiones del gobierno se acercaban hasta las máquinas del molino y cargaban todo, hasta la paja. Mi padre ya estaba tumefacto. No completamente, pero sus pies estaban hinchados y sus ojos tenían la típica expresión de la inanición. Y en casa no había nada más que medio zapallo. Eso era todo.
Ну, то я пішов в колгосп за кіньми. Fui a la granja colectiva para conseguir caballos. Мій товариш Allí, un amigo mío de la Liga Juvenil Comunista me dijo débilmente, що за батько, ¿viniste a llevarte a tu padre? ну, за Llévatelo. Quizás él sobreviva, pero para nosotros ya es demasiado а tarde. нам уже не вижить. Да. I entered the car, Entré al vagón del tren and then I saw y vi que it was estaba lleno de full niños. of children. Some Algunos of de them ellos were enormously eran espantosamente flacos. others were Otros tenían magros sus cuerpos en la parte superior, pero sus piernas y estómagos estaban enormemente hinchados. Algunos sufrían convulsiones. En general, si un niño permanecía acostado y quieto, ya sabíamos que este niño moriría muy pronto. De día, la gente permanecía escondida. No se veía en ninguna parte. Pero durante la noche salían, como sombras, haciendo cola frente a las panaderías, quizás con la esperanza de conseguir algo de pan por la mañana. Caminando por las calles, solo se veía a niños sin hogar y mujeres en harapos muriéndose de hambre y cadáveres que los niños esquivaban. Así era la ciudad de Kharkiv entonces. Es difícil de imaginar la extensión de estas filas para el así llamado pan comercial. Estaban formadas por miles, 2 o 3 y hasta 7.000 personas. Con el fin de aplastar toda resistencia contra el régimen y ampliar el control sobre los campesinos, las autoridades soviéticas tomaron decisiones y medidas para generar una hambruna generalizada y artificial. Un estudio de 30 resoluciones del Comité Central Ejecutivo del Partido Comunista Bolchevique y del Comité del Consejo Soviético de la República Socialista Soviética de Ucrania, así como de la URSS, publicado entre 1929 y 1933, describe y analiza las condiciones para el total aniquilamiento físico de la población rural de Ucrania, ya que, según antecedentes, existía suficiente comida en Ucrania para alimentar 2 veces a su población. Stalin ordenó sistemáticamente aumentos en la cuota de producción de alimentos, lo que se llevó a cabo hasta el agotamiento de los suministros de los graneros ucranianos. La cosecha de trigo de 1933 se vendió en el mercado mundial a precio por debajo del mercado para agotarla. Se calcula que la cosecha de 1933 podía haber alimentado durante 2 años a la población de Ucrania, tradicionalmente llamada el granero de Europa. Siendo crítica la situación del Partido Comunista de Ucrania, solicitó Stalin la reducción de las cuotas de comida. Nuevamente se envió al Ejército Rojo para reprender al Partido Comunista Ucraniano. La policía secreta siguió siempre aterrorizando a la población, realizando inspecciones aleatorias y apropiándose de toda comida encontrada, considerada propiedad estatal. El castigo por robar variaba desde la muerte al envío mínimo de 10 años a un gulag. Rápidamente se gestó una hambruna masiva y duradera. Durante los peores momentos se calcula que morían unas 25.000 personas cada día en Ucrania. Desde los países de Europa Occidental y Estados Unidos, los inmigrantes ucranianos respondieron enviando cargamentos de comida. La ayuda fue requisada por las autoridades soviéticas, los gobiernos y la prensa occidental ignoraron durante mucho tiempo los informes sobre las hambrunas que periódicamente se escapaban al control soviético. Muchos sectores de comunistas, defensores de Stalin, señalan que el Holodomor, como concepto de exterminio perpetrado por Stalin, es una creación ficticia de los servicios de inteligencia nazis, comprado como información por el magnate propietario del Chicago American, William Randolph Hearst, y difundida por Occidente con fines de propaganda. Estos amantes de Stalin señalan a los kulaks como responsables de las hambrunas al quemar cosechas y realizar sabotaje.
La cantidad total de víctimas es desconocida. Los historiadores tienen grandes dificultades para esclarecer el número por los siguientes factores. Las restricciones en el acceso a ciertos archivos de la URSS, la mortalidad directamente imputables a las epidemias de tifus, la política de secretismo impuesta por el régimen al prohibir a los funcionarios de los soviets rurales mencionar el hambre como causa de muerte, la desorganización de los registros como consecuencia del fallecimiento o de la fuga de funcionarios pertenecientes a las regiones diezmadas, la circunstancia de que numerosas víctimas fueron enterradas en fosas comunes, las migraciones y deportaciones de campesinos a otras repúblicas soviéticas, la adopción de la nacionalidad rusa por parte de muchos campesinos ucranianos, a pesar de la existencia estimadas que van desde 1,5 millones a 10 millones de víctimas ucranianas. Por otra parte, se calcula que de 1,3 a 1,5 millones murieron en Kazajistán, así como centenas de millares del Cáucaso Norte y en las regiones de los ríos Don y Volga, donde el área más duramente afectada correspondió al territorio de la República Autónoma Socialista Soviética de alemanes del Volga. En total, aproximadamente 5 o 6 millones de víctimas entre los años 1931 y 1933. Que fue cónsul alemán en Kiev. Él y su familia fueron testigos directos del horror del hambre. Los periódicos rusos decían que se sufría hambre en Alemania, pero que todo era maravilloso en Rusia. Eso me molestó. Y salí del consulado para tomar fotografías de los cadáveres. Doch ich habe also noch eine relativ lebhafte Erinnerung an die Zeit in Kiew. Conservo todavía vívida memoria de esa época en Kiev. Éramos niños entonces. Mi hermana tenía 4 años menos que yo. Vivíamos en el consulado como en una jaula de oro. No se nos permitía salir solos a la calle. Sin embargo, recuerdo muy bien la miseria y el hambre. Algunos estaban todavía vivos, pero lo mismo eran arrojados al montón y llevados a las afueras de la ciudad, arrojados a un pozo y cubiertos con tierra. Los niños, los adolescentes, rondaban por la ciudad, tropezando y cayéndose, mendigando pan. Yo no podía soportarlo. De vuelta a casa lloraba y gritaba histéricamente. Sobrevivimos gracias a parroquianos, empleados del ferrocarril, que tenían la posibilidad de viajar más allá de las fronteras de Ucrania. Teníamos por vecinos a funcionarios soviéticos. Ellos siempre tuvieron comida. Nosotros revolvíamos sus tarros de desperdicios y comíamos papas podridas, repollos y remolachas podridas y los restos de comida que tiraban. No tengo vergüenza en admitirlo porque era cuestión de sobrevivir. Yo no quería morir. Cuando llegamos a la granja estatal y el administrador nos tomó para trabajar allí, él dijo que trabajaríamos de noche, alimentando a los caballos con una mezcla de semilla de lino con paja picada. Nos dijo que deberíamos hacerlo cuando la gente dormía, porque si no se comería el forraje para los caballos. Le preguntamos, ¿cómo podemos hacerlo? Las personas son más importantes que los caballos. Pero él respondió, necesitamos los caballos para transportar a los cadáveres. Recogían los cadáveres de las casas. Un trineo se detenía frente a cada casa y los hombres preguntaban, ¿tienen alguno? Gracias a Dios no tenemos a ninguno. Entonces se dirigían a la casa siguiente. ¿Tienen alguno? Sí. Bueno, sáquenlo. Pero no tengo fuerzas para levantarlo. Entonces 2 o 3 hombres jóvenes, ellos también con las piernas hinchadas, entraban a la casa, sacaban el cadáver y lo colocaban en el trineo. Recogían 2, 3 o 4 por día.
En la primavera, cuando murió mi hermanita, su cuerpo estuvo en casa durante una semana. Lo guardamos hasta que volvió mi madre de la granja estatal. Cada día venían a casa, golpeaban la puerta preguntando si teníamos algún cadáver. Nosotros respondíamos a gritos, no, no tenemos. Y entonces el carro seguía su camino calle abajo, recogiendo otros cadáveres. Cuando mi madre volvió a casa, tuvimos que enterrar a mi hermana. ¿Cómo podíamos enterrarla? No había nada con que hacer un ataúd. La envolvimos en una sábana, la colocamos sobre un trineo y la llevamos al cementerio. La colocamos entre dos ataúdes, en una tumba grande. Encima colocaron otros ataúdes. Así es como la sepultamos. Honorable camarada Stalin, ¿hay alguna ley del gobierno soviético que establezca que los aldeanos deban pasar hambre? ¿Por qué nosotros, los trabajadores de las granjas colectivas, no hemos tenido una rebanada de pan en nuestras granjas desde el 1 de enero? ¿Cómo vamos a construir la economía del pueblo socialista si estamos condenados a morir de hambre? ¿Para qué caímos en el frente de batalla? ¿Para pasar hambre? ¿Para ver a nuestros hijos sufrir y morir de inanición? Estas palabras fueron escritas en la primavera de 1932 por un grupo de campesinos ucranianos quienes, viendo morir de hambre a su familia, decidieron escribir al Kremlin para intentar conseguir una solución a la terrible hambruna que estaban sufriendo. Ucrania, Kazajstán y el norte del Cáucaso fueron las regiones más castigadas por la colectivización forzosa propuesta por el Estado. Esta obligaba al campesinado a convertirse en proletario. A finales de 1927 estalló la llamada crisis de las cosechas. El 7 de agosto de 1932 se aprobó la ley de las espigas, que establecía castigo para todos aquellos que estuviesen en contra de la confiscación y sobre todo para todos los campesinos que se atreviesen a robar grano. De esta manera se impusieron penas de prisión a muchas personas que fueron encarceladas en centros penitenciarios en las ciudades de Balachevos o Elán. A pesar de aquellas medidas, los robos, fruto de la desesperación, fueron tan elevados que las autoridades crearon tribunales para dictar penas de muerte a los saqueadores. Según registro de la época, bajo el paraguas jurídico de la ley de las espigas, se ejecutó a 5.400 personas y 125.000 más fueron enviados a los gulags de la Siberia. Temeroso de una contrarrevolución, Stalin tenía muy presente la revuelta de los campesinos ucranianos durante la Guerra Civil Rusa que tuvo lugar entre 1918 y 1921. Conocedor de la hambruna que sufría el país a comienzos de los años 30, en 1932 tomó la decisión de endurecer las condiciones en Ucrania, bloqueando la frontera del país para que la gente no pudiera salir y creando unas brigadas que iban de casa en casa confiscando la comida de los campesinos. El programa diseñado por el Estado soviético tenía una doble finalidad. Por una parte, pretendía eliminar físicamente a los campesinos que se resistían a las colectivizaciones forzosas de sus tierras, sobre todo a los kulaks, pequeños propietarios de tierra y ganado, y por otra, reprimir cualquier síntoma de rebrote del nacionalismo ucraniano que se definía como pro-europeo y anti-Moscú. En apenas unos meses, a comienzos de la primavera de 1932, los campesinos ucranianos empezaron a morir de hambre. Algunos documentos hablan de niños con el vientre hinchado por la falta de alimento, familias enteras obligadas a alimentarse de hierba o corteza de roble, e incluso se comían a los perros y a los gatos. La situación llegó a tal punto que algunos historiadores afirman que en las zonas rurales más pobres se generalizó el canibalismo y los cadáveres se agolpaban en las calles porque nadie tenía fuerza para poder darle sepultura. En la obra Todo fluye del escritor ucraniano Vasily Grossman, el autor describe los efectos de la hambruna de la siguiente manera. Al principio, el hambre te echa de casa. Primero es un fuego que te quema y te atormenta, te desgarra las tripas y el alma. El hombre huye de casa. Luego
Llega el día en que el hambriento vuelve atrás, se arrastra hasta casa. Esto significa que el hambre la ha vencido. Aquel hombre ya no se salvará. Se mete en la cama y permanece tumbado. Una vez el hambre lo ha vencido, el hombre ya no se levantará. No solo porque ya no tenga fuerza, le faltará interés. Ya no quiere vivir. Se queda tumbado en silencio y no quiere que nadie lo toque. El hambriento no quiere comer. No quiere que le molesten, quiere que le dejen en paz. De los campos de trigo llegaba un hedor insoportable y la gente hambrienta se arrastraba hasta allí para cortar las espigas y comérselas, pero al no poder digerirlas, morían allí mismo. Era tal la cantidad de cadáveres que se acumulaban en los campos que los soldados de la GPU tuvieron que emplear trenes para retirar los cuerpos sin vida y cavar gigantescas fosas comunes para evitar que se propagasen enfermedades. Los campesinos que eran capturados por la policía política eran sometidos a terribles torturas en los centros de detención. El metropolitano Mstisław era por entonces diputado en el Parlamento polaco. Él contribuyó a organizar la ayuda por parte de los ucranios que vivían bajo el régimen polaco. Nuestros intentos por enviar grano a Ucrania fueron coordinados a través de la embajada soviética en Varsovia. Allá nos informaron que aquello estaba fuera de su jurisdicción y que transmitirían nuestro pedido al gobierno central de Moscú. Pero desde Moscú nos respondieron diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Para qué necesitamos granos? Hemos tenido una cosecha magnífica. No hay ninguna clase de hambre. Eso no es más que propaganda antisoviética. Eso es todo. De manera que no nos dieron esperanza de ninguna especie de que el grano llegara jamás a destino. Ellos trataban de engañar a la gente diciéndole que la hambruna sucedía por causas naturales. Pero la gente notaba que no era una situación normal. Por más que trataron de esconder el grano en molinos y silos, la gente se enteraba de alguna manera de que había abundancia de grano y no querían dárselo. La mayor parte del cereal se almacenaba en los molinos estatales. Una vez colmados, nadie podía acercárseles. Otra parte se encontraba apilada en bolsas cubiertas por lonas y llegaba a pudrirse. Cuando fui por primera vez a Mekirdiuka, todos los arbustos estaban verdes todavía, pero cuando regresé, no quedaba ni una sola hoja. La gente se las había comido. No se oía el ladrido de un solo perro, porque también se los había comido. Nos dijeron, niños, ahora es muy peligroso ir a mendigar de casa en casa. Están ocurriendo crímenes terribles. Quizás no lo sepan, pero un hombre que iba a buscar agua al pozo tropezó y murió congelado. Su esposa cortó trozos de su cuerpo y se los comió. Mi prima era mucho más joven que yo y tenía 3 hijos. Esos 3 niños fueron devorados por sus vecinos. Una disposición emitida por el Departamento de Justicia asegura que no se mantienen informes oficiales de los casos de canibalismo. Todos los casos fueron retirados de las cortes y manejados por la policía secreta GPU a puertas cerradas. El trato de alfombra roja es el ex primer ministro francés Édouard Herriot. Le preparan un tour de 5 días por Ucrania, en el colmo del hambre. Su impresión favorable sobre el país recibe amplia publicidad. Quisiera agradecer al gobierno y al pueblo de la Unión Soviética por su cálida recepción. Johann von Herwarth era un joven attaché de la embajada alemana en Moscú y después de la Segunda Guerra Mundial fue embajador de Alemania en Gran Bretaña. Recuerda cómo preparó el Estado soviético la visita de Herriot. La famosa visita de Herriot, el presidente del gabinete francés, cuando llegó a Kiev y tuvo la impresión de que todo estaba perfecto en Kiev, las calles que debió atravesar habían sido previamente limpiadas.
En su hotel le sirvieron un magnífico desayuno y por las calles aparecían camiones descargando pan. Todo daba la sensación de estar en orden. Luego visitó una granja colectiva y habló con los campesinos. Nadie sabe si eran verdaderos campesinos o si habían sido puestos allí para la inspección de Elliot. Estos le comentaron que todo andaba bien, mucho mejor que bajo el gobierno del zar. De vuelta a su patria, Elliot afirmó: no hay hambre en Ucrania, los campesinos están muy contentos. El silencio culpable. Nadezhda Aliyeva, segunda esposa de Stalin, pidió a su marido que reconsiderase su política en Ucrania. Nadezhda se había negado a llevar la vida cómoda que le ofrecía el Kremlin y quiso ingresar en la escuela técnica. Allí descubrió la realidad de la miserable vida que llevaba la mayoría de la población. Sus compañeros de trabajo le hablaron de las detenciones y de los fusilamientos arbitrarios que su marido le negaba que sucedieran. Este baño de realidad, unido a las continuas infidelidades, destieron a Nadezhda en una profunda depresión. Una noche, en noviembre de 1932, al regresar de una celebración conmemorativa del aniversario de la revolución, Nadezhda fue hallada muerta en su habitación junto a un revólver Walter. Aunque Stalin obligó a los médicos a redactar un informe en el que se informaba que había muerto de apendicitis. El Holodomor fue silenciado en muchos países gracias al eficiente aparato de propaganda del Komintern, la Internacional Comunista, que logró desviar la atención del problema y vender una buena imagen de la URSS a nivel internacional. El antiguo primer ministro de Francia y líder del Partido Radical, Édouard Herriot, viajó a Ucrania en 1933 para conocer de primera mano la situación, pero lógicamente las autoridades soviéticas le hicieron visitar granjas donde había comida en abundancia y los campesinos parecían felices. Sorprendido por el resultado de la visita, sus palabras fueron: pues bien, afirmo que he visto al país como un jardín en pleno rendimiento. Gran Bretaña, Estados Unidos y la Sociedad de Naciones adoptaron la misma postura que Francia. Tan solo unos periodistas italianos presentes en Kharkov, Odessa, Novorossiysk quisieron denunciar lo ocurrido, aunque no pudieron informar de los hechos debido a que Italia fascista de Benito Mussolini, que en aquellos instantes estaba intentando normalizar sus relaciones diplomáticas con la URSS, le prohibió hacerlo. A inicios de 1934, el Holodomor finalizó en toda Ucrania, Kazajstán y el norte del Cáucaso. El resultado fue que alrededor de 7 millones de personas murieron de inanición y hasta un total de 40 millones de personas en toda la Unión Soviética se vieron afectados por la hambruna. Para muchos historiadores, el Holodomor, que tuvo lugar entre 1932 y 1934, fue el mayor crimen cometido en la época de Stalin y de toda la historia de la Unión Soviética, constituyendo una de las mayores tragedias humanitarias del siglo XX. No creo que los extranjeros se dieran cuenta suficientemente del control absoluto llevado a cabo por las autoridades soviéticas sobre la prensa foránea. La censura trabajaba de manera muy simple. Si uno escribía un mensaje, tenía que llevarlo al departamento de prensa, o sea, que la compañía de telégrafos no lo aceptaba si no estaba previamente sellado por ellos. Había que entregárselos. Ellos lo leían y decían: usted no puede decir nada de esto. A medida de que yo me volvía cada vez más crítico hacia el sistema y cuando comencé a criticar el uso del terrorismo por el gobierno, sabía que los artículos que escribiera sobre el genocidio por el hambre serían censurados y que yo tendría que abandonar el país. Entonces los expedí por valija diplomática. Nunca hubieran salido del país en otra forma. Y yo abandoné la Unión Soviética antes de que fueran publicados. Por cada artículo sobre el hambre que aparecía, se publicaban 2 negando su existencia. Mogorich recuerda que el más influyente corresponsal en Moscú era Walter Duranty, el periodista del New York Times que ganara el premio Pulitzer. Él fue no solo el más grande mentiroso de entre todos los periodistas que estaban en Moscú, sino que también fue el más grande mentiroso de todos los periodistas que conocí en 50 años de periodismo. Solíamos preguntarnos si en realidad las autoridades soviéticas no tenían algún control sobre él, porque se prestaba tan abiertamente a su juego.
Pero esto no preocupó al New York Times al publicar sus informes. Cuando se trataba del hambre, la gran hambre en Ucrania causada por la colectivización, es en este caso donde su información fue particularmente vergonzosa, porque él negaba en absoluto su existencia. Los soviéticos otorgan a Duranty el permiso para recorrer Ucrania sin acompañantes. Él informa en el New York Times que hablar de hambre es ridículo. Sin embargo, los documentos del Foreign Office británico revelan que en conversaciones privadas en la embajada británica, Duranty afirmó que aproximadamente 10 millones de personas sufrieron por el hambre. Se estaba discutiendo en esos momentos si los Estados Unidos debían reconocer a la Unión Soviética. Los artículos de Duranty fueron considerados como evidencia muy valiosa en favor de ese reconocimiento. El gobierno de Weimar, gobierno democrático, sabía muy bien qué era lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética, pero su actitud era, yo diría, lo que suele entenderse como pasiva. Los más jóvenes de la embajada opinábamos que en ese momento no debíamos tener ningún tipo de relaciones comerciales con el gobierno criminal que permitía que cientos de miles y hasta millones de personas murieran de hambre. El gobierno decía que teníamos demasiado desempleo en Alemania y que si dejábamos de vender productos manufacturados a la Unión Soviética, se aumentaría aún más el desempleo. Esa era la situación. Estos suicidios se convirtieron en símbolo del final de una etapa de la historia de Ucrania. Hasta ese momento creíamos que era posible un normal desarrollo nacional, tal como nos lo habían enseñado. Una cultura socialista en su contenido y nacional en su forma. La Unión Soviética niega hasta hoy la existencia del genocidio del hambre, pero la cosecha de la desesperanza no podrá ser jamás olvidada. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejanos tu like y ¡viva la libertad!